Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. La palabra de Dios sigue viva como flecha ardiente que toca nuestros corazones y nos transforma. Solo la palabra del Señor, no la palabra del mundo, sino la palabra espiritual, es la que debemos dejar que anide en nuestros corazones y produzca muchos frutos. Católico, tenemos que leer más las Sagradas Escrituras. Este debe ser un año para que salgamos a misionar, el año del Evangelio, el año de predicar, el año de ir a las periferias y hablar de Cristo Jesús, hablar de sus sanaciones, hablar de sus liberaciones, hablar de que Él está vivo y sigue activo entre nosotros porque Él no ha muerto, Él ha resucitado y Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo podemos negar. Hoy, mis queridos hermanos, quiero reflexionar con ustedes acerca de Marcos 7, capítulo 7 de San Marcos, versículos del 31 al 37. Y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decía, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Espectacular palabra, mis queridos hermanos. Ojalá, siempre cuando tengamos una dificultad, pongamos esto como ejemplo, como si fuera nuestro espejo, porque así vamos a ver que es el mismo Jesús que te va a hablar a ti, que nos va a hablar a cada uno de nosotros, para que levantemos ese ánimo. Nos quejamos de tantas cosas y mira que hay otros que ni siquiera se le han acercado a Jesús. Él no se le acercó solo, lo acercaron a Jesús. A veces necesitamos nosotros de ese ángel que nos acerque a Jesús. Miren, interesante. Dicen que además de que este era un hombre sordo, tenía problemas en el habla. ¿Qué hace Jesús? No es la primera vez, no es la primera vez que Jesús utiliza parte de él. Ha utilizado la saliva. Recordemos que en otro caso lo tenemos nosotros con el ciego de nacimiento, que Jesús se arrodilla y con lodo lo unta y su saliva, así hace que recobre la vista este ciego. Qué interesante que nos da de lo mismo que tiene, de lo que tiene dentro de él, la propia saliva de Jesús la comparte con nosotros, mis queridos hermanos. ¿Qué es esto de misericordia? ¿Qué es esto de compasión? Nosotros a veces no damos ni donamos sangre, mis queridos hermanos, porque somos egoístas. Cuando la sangre la vuelve a dar Jesús, la saliva la vuelve a dar Jesús. A veces no queremos donar un órgano a una persona que lo necesita, porque somos egoístas. La misma naturaleza nos está diciendo, mis hermanos, y el mundo hoy, no se lleve los órganos para el cielo no lo necesita, es aquí donde lo necesitamos. Por eso Jesús actúa, le impone la mano y le dice, Éfeta. Éfeta, 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 queridos hermanos, significa ábrete, ábrete. Estamos muy cerrados en este mundo. Somos totalmente todo para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Estamos aquí en una jaula que nos aprisiona y no nos deja dar para los demás, porque cuando damos con amor, entonces viene la alegría. Cuando usted da con generosidad en el nombre del Señor, parte de su vida como lo hizo Jesús, cambian mucho las cosas. Tenemos que abrirnos, hermanos, al amor de Dios. Abrámonos a la solidaridad del mundo. Abrámonos llevando la palabra del Señor a otros, participando en tantos ministerios que son importantes, en su grupo de oración o en el movimiento donde usted esté, sea Cursillo de Cristiandad, sea en el Nuevo Catecumenado, sea en Emaús, sea en la Renovación Católica Carismática. Todos estos movimientos sirven para llevar el amor de Dios a las personas en vez de andar en divisiones. Mis queridos hermanos, hay que llevar el amor de Dios, hay que empezar a ser testigos, discípulos del amor de Dios. Importantísimo. Jesús lo hacía. Y miren cómo al final dicen, y todo lo hacía bien, con asombro, porque Jesús
todas las cosas las hace bien. Cuando le pedimos con fe, y tú también estás invitado a hacer las cosas bien, a seguir los mandatos del Señor, a seguir, caminar, a hablar como Jesús hablaba. Tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos, tenemos que hacer un acto totalmente diferente en nuestras vidas, que ojalá se note entre nosotros el hombre nuevo, la mujer nueva, el joven nuevo, el niño nuevo y el anciano nuevo. Podemos rejuvenecer en el nombre del Señor, porque no estamos oyendo la palabra del Señor, estamos sordos. Escuchamos más todas las cosas que nos ofrece el mundo, que son cosas totalmente que no son del Espíritu de Dios. Qué bueno, mis queridos hermanos, que nosotros pudiéramos hoy escuchar la verdadera palabra de Dios con amor, y no solo que nos entre, como decía Jesús, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No, que se quede en nuestras mentes y baje en nuestros corazones para que podamos anunciar que Cristo está sanando, que Cristo es el médico divino, que Él es el doctor de doctores. Tenemos que poner en sus manos y dejarnos tocar por Él. Que Jesús venga e imponga nuestras manos hoy en este día, mis queridos hermanos, y vamos a orar por ti. Vamos, si tú tienes un enfermo, una persona delicada, o vas a asistir a una cirugía, que pon las manos del Señor para que ese éfata se dé y que tu enfermedad, tu herida del pasado, tu sanación interior que necesitas, se abra hacia la palabra del Señor y quedes completamente sana a través del poder del Espíritu Santo. Porque recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria, porque en Cristo hay poder, en su palabra hay poder. Aquí está el poder del Señor sanando, liberando, porque Cristo está hoy más presente que antes.